Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes. Hoy sí, ya transmitiendo nuevamente aquí desde Costa Rica. Eh, Antes de iniciar, recordarles que bueno, hoy es la última clase de este curso. Eh, la tarea de hoy, que queda el día de hoy, tendrían tiempo de entregarla hasta el mes de enero, ¿verdad? Eh, Tendrían tiempo de entregarla, les voy a decir, hasta el 15 de enero que iniciamos nuevamente el segundo curso. Recordarles a los que son de México y de Perú que para iniciar el segundo curso deben volverse a prematricular en el sitio web y hacer el pago respectivo. A los que son de Banco Nacional y de BN Vital no requieren de prematricularse ni hacer ningún trámite, pues para ustedes ya está previsto todo el programa experto. Si tienen alguna pregunta al respecto. Ok, muy bien. Entonces, la idea es esa. Bueno, repito, hoy es la última clase del curso. Tendrían tiempo de entregar la tarea hasta el miércoles 15. Ojalá la puedan ir trabajando de una vez. Eh, ok, muy bien. Bueno, y deben prematricularse nuevamente, repito, aquellos que son de México o de Perú o de Costa Rica que no sean del Banco Nacional o de BN Vital para iniciar el segundo curso. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre dos técnicas. Vamos a ver, por ahí me están haciendo una pregunta en el chat. Quisiera saber si el resto del periodo del curso habrá algún receso. Esto con la finalidad de planificar vacaciones. Sí, normalmente entre curso y curso dejamos una semana. Casi entre curso y curso dejamos una semana libre. Esa es más o menos la metodología. Y ahora sí, entramos en periodo de vacaciones hasta el 15 para efectos de ustedes, el 15 de enero, que es la próxima clase. Ok, muy bien, sí le queda claro, Mario. Ok, bueno, les ruego apagar el micrófono a aquellos que lo tienen encendido. Bueno, entonces, vamos a iniciar hoy con la lección de... Hoy vamos a estudiar dos técnicas, la clasificación jerárquica ascendente y la técnica de K-means, que son de las técnicas más usadas en minería de datos para hacer clustering o para buscar segmentos en una población. La semana anterior vimos el método de análisis en componentes principales, que es un método bastante bueno. Sin embargo, no es muy útil cuando se tienen demasiados datos. Primero, por razones de tiempo, de ejecución del método, y segundo, porque en un plano es muy difícil ver si hay demasiados puntos. Prácticamente entonces no se ve nada. Entonces, en la práctica, cuando se tienen muchos datos, muchas filas, muchos individuos a clasificar o a clusterizar, se usa casi siempre K-means, que es el método que vamos a ver más adelante. El método ideal a usar sería la clasificación jerárquica. Sin embargo, por razones de eficiencia computacional, tampoco es posible algunas veces. Ok, muy bien. Entonces, eh, la clasificación jerárquica tiene como objetivo principal producir un dendrograma como el que están viendo en pantalla, que ahorita les explico de qué se trata. La clasificación automática y más que nada el clustering, que es lo que vamos a hablar hoy, tiene como objetivo lo que les voy a explicar en el siguiente gráfico, que ya lo habíamos hablado un poquito en el análisis en componentes principales.
es encontrar los grupos lo más homogéneos entre sí, es decir, que sean los más conglomerados o pegados internamente y los más separados entre sí, como grupos. O sea, lo que se conoce la inercia intraclases sea mínima, o sea, que los puntos de cada clase sean los más compactos posibles, y que la inercia interclases, o sea, la distancia entre los grupos, sea lo más grande posible. Y a la vez identificar datos atípicos, como estos, para eliminarlos del estudio y que no distorsionen, que ya esto también lo hemos discutido un poco. Bueno, el objetivo de la clasificación jerárquica es, como les mencionaba, arranca de una tabla como la que hemos venido estudiando, objetos o individuos en las filas, variables en las columnas, y la idea es producir un dendrograma que se puede ver así en 3D o así en 2D, y a partir de este dendrograma identificar clústeres o individuos atípicos. Ese es el objetivo final de la clasificación jerárquica. Igual que en el ACP, encontrar conglomerados y a partir de alguna técnica explicar por qué se formaron, que lo vamos a ver en detalle más adelante. Bueno, como les decía, la tabla de datos siempre tendrá, como en este ejemplo se está viendo que ya lo hemos usado, individuos en las filas y variables estadísticas en las columnas. Muy bien, si tienen alguna pregunta, por favor, con mucho gusto me la hacen vía oral o vía el chat. Manu me pregunta, jerárquica clustering en R, sí. Dentro de un ratito vamos a ver cómo se hace jerárquica clustering en R al final de esta primera parte de la clase. Lo primero y tener importante es que la clasificación parte de una disimilitud o de una distancia que tiene que cumplir algunas propiedades. Estas distancias son las que se usan para medir, por ejemplo, si yo tengo aquí un individuo y aquí otro, medir qué tan largo están. La manera más usual de hacer esto es de vía una recta y calcular lo que se conoce como la distancia euclidia. Pero como vamos a ver más adelante, pueden haber otras maneras de medir distancias entre datos. Dependiendo del tipo de datos, podría ser que se ajusten otros tipos de distancias o disimilitudes. Básicamente, entonces, una disimilitud es una función que cumple estas propiedades, que va de 0 a más infinito, es decir, una distancia siempre debe ser un número positivo y que la distancia de x a y sea la misma que de y a x, es decir, que sea simétrica. Es decir, si yo calculo la distancia de este punto a este, tiene que ser igual a la inversa. Esas son las propiedades básicas de una disimilitud, que es algo matemáticamente un poquito más débil que una distancia, aunque casi siempre se usan distancias. ¿Por qué es esto importante en el contexto de la clasificación jerárquica? Porque lo primero que se hace en una clasificación jerárquica es lo siguiente. A partir de esta tabla de datos, que tenemos aquí, se calculan las distancias de todos contra todos. Es decir, Lucía contra Pedro, Lucía contra Inés, contra Luis, así sucesivamente, todos contra todos. Y se colocan en una matriz de distancias o disimilitudes, que es esta que tenemos en pantalla. Aquí tenemos entonces que la distancia de Lucía, lógicamente la distancia de un punto a sí mismo es 0. Entonces por eso la diagonal siempre es 0. Y esta matriz es simétrica, por eso esta parte no se pone, no hace falta, porque lógicamente la distancia entre Pedro y Inés es la misma que entre Inés y Pedro. Luego, entonces aquí el punto es, a partir de estas distancias, identificar quiénes son los más cercanos, quiénes son los que más se parecen, para irlos uniendo en el dendrograma. Por ejemplo, aquí vemos que los más parecidos son, en este momento, José y Ana, que están a una distancia de 0.56. Entonces esos son los dos primeros que se van a unir en el dendrograma de la siguiente manera. Ok, bueno, ahora lo vamos a ver cómo es que se une. La idea es esa. Bueno, hay muchas maneras de calcular distancias. Por ejemplo, la distancia euclidia clásica, que como les explicaba, esta es la fórmula, la suma de las restas al cuadrado y la raíz cuadrada. Esta es lo que hace la medida como el metro, ¿verdad? De un punto a otro punto,
simplemente cuál es la distancia en línea recta. Eso es lo que calcula esa, como lo estoy ilustrando ahí, esta fórmula. ¿Ok? Esa sería la distancia euclidia. Esa es la que más se usa, aunque no necesariamente es la mejor. Por ejemplo, acá, para hacer la distancia entre Lucía y Pedro, entre estos dos acá, entre Lucía y Pedro, vemos que 7 menos 7.5 es 0.5, al cuadrado da 0.25, estos dos. Luego 6.5 menos 9.4 al cuadrado da 8,1. 9,2 menos 7,3 al cuadrado da 3,61. 8,6 menos 7 al cuadrado da 2,56. 8 menos 7 es 1, al cuadrado da 1. Luego se suman todos estos números y se le saca la raíz cuadrada y eso es lo que nos daría la distancia. Bueno, por dicha, no hay que hacerlo a mano, ¿verdad? Ya R hace esta matriz de distancias, que no solo hay que calcular una vez, como vamos a ver ahorita más adelante. Bueno, entonces se calculan las distancias de todos contra todos. Y se obtiene, como les explicaba antes, la matriz de distancias, que es esta. Aquí están las distancias de todos contra todos. Y luego el chiste es ubicar los más cercanos y ir así uniéndolos en el dendrograma, como vamos a ver más adelante. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, tenemos a Yonder, Mario, Manu, Julio, Juan Carlos, Francisco. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Bueno. Muy bien, gracias. Bueno, podrían haber otras distancias. Por ejemplo, esta es la distancia euclidia básicamente, nada más que aquí se pondera por la desviación estándar al cuadrado. Es básicamente lo mismo, pero esto tiene la gran ventaja de que mata los efectos de las escalas. Porque las escalas, si uno tiene una variable medida en metros y otra en kilómetros, esto puede dar el traste con las distancias. Es muy importante para estos métodos que todas las variables estén en la misma escala, o en su defecto que estén estandarizadas, es decir, centradas y reducidas, como vimos en la clase anterior. Si no fuera así, esta distancia es adecuada, porque esta distancia por lo menos cambia de escala a todas las variables. Ok, muy bien. Entonces el objetivo de la clasificación jerárquica es, como se ve en esta filmina, a partir de esta tabla de datos, formar clúster, formar el árbol jerárquico, que se conoce, o el dendrograma. Y acá, hacer por ejemplo un corte en el árbol aquí, así, y se ve que se me forman tres clústeres. El clúster de Ana, José, Pedro e Inés, el clúster de Luis y Sonia, y el clúster de Ana, Carlos, Lucía y María. Ahora, ¿cómo se hace este paso aquí? Y eso es lo que les voy a explicar en las siguientes filminas. Bueno, muy bien. Es relativamente sencilla la idea e intuitiva. El primer paso es calcular la distancia de todos contra todos, que sería esta la matriz. Luego observo que los dos más cercanos, o sea, el mínimo de esta matriz es 0.56. Entonces los dos más cercanos son Ana y José. Por eso uno aquí, en el primer bloque, a Ana y a José. A una altura, aquí se está viendo que es una altura, esto aquí donde está marcando en este momento, mide 0.56. Eso es lo que marca el eje Y, la altura a la que se unieron, o sea, la distancia entre ambos. Bueno, muy bien, una vez que identifico los dos primeros que se unen, procedo a eliminar de la matriz a Ana y a José. ¿Por qué los elimino? Porque ya ellos se unieron, ya salen del juego. Y los pongo como una unión. Ahora ellos son una pareja. Ok, ahorita vamos a ver eso un poquito más en detalle. Bueno, los segundos más cercanos son Andrés y Carlos, como se ve aquí, a una altura de 0.6. Entonces por eso se procede aquí a unir a Andrés y a Carlos. Ok, a una altura un poquito mayor a la anterior aquí, que sería 0.6. Ok, muy bien. Luego busco los siguientes. Estos son Inés y Pedro,
que se unen a altura de 1.34. Entonces se me unen aquí Inés y Pedro. Muy bien. Luego los siguientes que se unen son Lucía y María, a una altura de 1.39. Sería este grupito que me quedó aquí. Lucía y María. En el siguiente paso, perdón que vine un poco resfriado, afectado de la garganta. Bueno, se nos unen Sonia y Luis. Aquí. Ok. Muy bien. A partir de este momento tenemos un problema, por decirlo de alguna manera, y es que ya se nos unieron todos los individuos parejas por parejas. Ahora yo tengo que ver cuál pareja se une primero con cuál otra pareja. Y en ese sentido, lo que tengo que calcular ahora son distancias entre conjuntos, entre grupos. Ya no distancias entre individuos. Para ver si los siguientes que se unen, por ejemplo, serían este y este. Perdón, voy a hacerlo un poquito mejor. Digamos este con este. O si más bien los que se unen son este con este. ¿Cuáles se unen en el siguiente paso? Luego así, por ejemplo, luego así. Pero el orden de esa unión es importante y determina los clústeres. Pero para hacer eso entonces requiero uniones entre conjuntos. Para eso se define lo que se conoce como un índice de agregación, que es una distancia entre conjuntos, ya no entre individuos. ¿Ok? Una distancia entre conjuntos se conoce como una agregación. ¿Ok? Esto sería una agregación. Básicamente una agregación cumple lo mismo casi que una distancia. Siempre debe ser positiva, debe ser simétrica, pero debe cumplir además que la distancia entre un conjunto y sí mismo sea cero. Eso es importante porque depende de cómo se defina, podría ser que eso no se cumpla. Ok, vamos a explicar una agregación un poquito más en detalle. Hay varias agregaciones. Voy a irme aquí a este gráfico para explicar, por ejemplo, la agregación de Watt. Digamos que voy a calcular la distancia entre este grupo y este grupo. Hay muchas maneras de hacerlo. La agregación de Watt básicamente lo que hace es calcular las distancias entre los centros. Calculo el centro de este grupo, el centro de este grupo, el centro de este grupo y luego calculo la distancia entre los centros. Eso sí ponderada. Es decir, dándole más importancia si tiene más individuos. Eso es lo que dice esta fórmula. Aquí X y Y son conjuntos, no son individuos. Entonces la distancia entre X y Y esto quiere decir la cardinalidad de X, que es la cantidad de elementos de X, por la cantidad de elementos de Y. Entre la cantidad de elementos de X más la cantidad de elementos de Y por el centro de gravedad. Esto quiere decir el centro de gravedad de X menos el centro de gravedad de Y, que sería un vector. Entonces toma la norma al cuadrado. Esto básicamente es la que más se usa, es la agregación de Watt. Esta parte de aquí lo que hace es ponderar. Es decir, darle más importancia si un grupo tiene más gente. Y básicamente la idea geométrica es esta. Calcula las distancias entre los centros de gravedad. Hay otras agregaciones que se usan, que son muy usadas, por ejemplo la agregación del salto mínimo. Y es muy sencillo, es calcular las distancias entre los más cercanos. Por eso es la mínima distancia. De todos los elementos de aquí, con todos los elementos, ¿cuáles son los dos más cercanos? Y a esos dos les aplico la distancia. Esa sería la distancia, usando la distancia mínima posible entre los dos conjuntos. Eso se le conoce como la distancia del salto mínimo. También existe la distancia del salto máximo, que sería, perdón, aquí lo voy a ilustrar, sería al revés. Sería, tal vez entre este y esta sería esta la distancia. Entre este y este grupo, me parece que es esta. Y entre este grupo y esta, me parece que es esta. Ven, entonces, no, esa ya la había hecho. No sé cuál es más grande de estas dos, pero la máxima.
siempre hace la distancia máxima posible. Por ejemplo, entre este grupo y este, podría ser que sea este. Bueno, entonces eso es lo que se conoce como la distancia del salto máximo. También está la distancia promedio, que es una distancia que se usa pero es muy cara porque es la distancia de todos contra todos y luego promediarla. Entonces calcula la distancia de un conjunto todos contra todos y luego promedia. Eso se llama la distancia, el promedio de las distancias. La más usada en la práctica es la agregación de WAR. Ahorita vamos a ver que el software lo deja a uno escoger. Bueno, entonces, ¿qué sucede en el paso de este algoritmo aquí, de acá a acá? Bueno, tiene que hacer la distancia entre este grupo y este, luego entre este grupo y este, luego entre este grupo y este, entre este grupo y este, en el sentido de la agregación, luego entre este y este, entre este y este, entre este y este, luego entre este y este, y entre este y este, y finalmente entre estos dos, y ver cuál es mínima. Los dos más cercanos los une. En este caso, los dos más cercanos son este grupo con este. Ok, que se unen a una altura de 2, más o menos. Ahora, yo los puse aquí. Si este grupito hubiese estado aquí, yo tengo que cambiarlos. ¿Verdad? Estaban bien colocaditos porque yo lo hice así adrede, pero eso depende. Incluso vean que una clasificación jerárquica siempre determina un orden total, lo que se llama un orden total en el eje X. Porque puede ser que hayas que irlos reordenando para que se acomoden. Aquí ya yo los tenía ordenados, pero el mismo método los va ordenando. Ahora ese orden no, bueno, sí tiene algún impacto en cuáles son los clústeres. Bueno, ven, entonces, estos son los dos primeros grupos que se unen, que tienen la agregación mínima. Luego se unen estos dos aquí, estos dos grupos con este, ok. Y en el siguiente paso se unen este grupo con este. Y ya finalmente solo nos queda un paso, que es unir esto con esto. Y entonces ya se tiene el árbol jerárquico. ¿Ok? Una vez que se tiene el árbol jerárquico, uno decide cuántos clústeres quiere. Aquí se ve que se forman como 3 clústeres, este y este. Entonces yo puedo hacer lo que se conoce como un corte ahí. Y entonces se me forman 3 clústeres. Este clúster, este y este. ¿Ok? Ahora también podría hacer un corte aquí en 2 clústeres. Perdón. Ahí en 2 clústeres. O sea, corté 2 veces el árbol, entonces 2 clústeres. ¿Cuáles son los 2 clústeres? Aquí me queda este clúster y este otro clúster. ¿Cuántos clústeres coge uno? Esa es una gran pregunta. Depende mucho de qué granularidad quiera uno en el estudio. Por ejemplo, si yo estoy segmentando los datos de una empresa para hacer una campaña publicitaria diferente a cada clúster, ya hay cuántos clústeres, entre más finos, mejor, más precisa sería la campaña. Pero también depende de cuánta plata tengo, cuánta capacidad tengo de hacer campañas diferidas, ¿verdad? Entonces eso depende mucho ya del contexto y del problema en sí. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si tienen alguna pregunta, ¿cómo se formó el árbol binario? A ese árbol se le conoce como árbol binario, como dendrograma. Sí, adelante. Oye, ¿este dendrograma se realizó en base a las distancias del telocentro? Sí, sí. Sí, la agregación que usé ahí fue la de WAR. Sí, en la segunda etapa, cuando empecé a unir grupos, se usó la agregación de las distancias entre los centros. Y en la primera etapa, cuando hice la distancia todos contra todos, se usó la distancia euclidiana. Sí, adelante. ¿El dendrograma también se puede hacer por salto mínimo y salto máximo? Sí, sí, muy buena pregunta. Y da un árbol distinto. Eso es curioso, da un árbol distinto. Ahora, ¿cuál árbol es mejor? En el tercer curso, que se llama
clasificación y selección de modelos, vamos a determinar cuál de esos árboles es mejor y cuál me puede servir mejor a mi objetivo. En este curso todavía no, porque no tenemos las herramientas para hacerlo, pero en el tercer curso sí lo vamos a hacer. Sí, adelante, Julio. Muy bien, muy buenas preguntas esas. En efecto, ahorita vamos a hacer con el software y vamos a cambiar para que vean que el árbol cambia. Luego les explico un poquito cuál es el árbol mejor. Bueno, este es un ejemplo hecho a pie de una tabla que creo que ustedes ya usaron en la tarea de las importaciones de México, de Centroamérica a México. Este ejemplo, básicamente aquí está resuelto a pie, un poquito más en detalle. Lo que quiero ilustrar es lo siguiente, aquí voy buscando los mínimos. Aquí sí voy eliminando las filas y columnas que ya van entrando en juego. Lo que quiero ilustrarles es lo siguiente, en el árbol. Fíjense que aquí, el ejemplo que yo hice anteriormente, primero se unieron todos en parejas y luego empezó la unión en grupos. No necesariamente pasa así tan bonito en la práctica. En la práctica puede suceder algo que sucede en este árbol que estamos viendo aquí, y es que, por ejemplo, el 82 se unió con el 83, pero este grupo como un todo se me unió al 81, ¿ven? Antes, por ejemplo, de que el 84 se uniera con el 85, porque estos se unieron más arriba. Este grupito fue el primero que se unió, pero él como grupo se unió al 86. Antes, por ejemplo, de que el 84 se uniera al 85. Es decir, en todo caso, el algoritmo es un poquito más complejo. Yo veo la distancia mínima de individuo contra individuo, pero también tengo que calcular la agregación de cada individuo contra los grupos que ya se han formado, porque podría ser que un individuo se una primero a un grupo que a otro individuo, como pasó aquí, ¿verdad? Entonces es un poquito, el primer ejemplo que yo hice lo hice un poquito montado para que fuera un poquito más fácil. Pero en la práctica podría ser que el algoritmo una primero individuos a grupos que individuos con individuos. Eso es lo que les quiero ilustrar aquí, que fue lo que pasó, por ejemplo, acá, donde les estoy indicando con el mouse. Ok, muy bien. El algoritmo, ahí lo tienen un poco explicado computacionalmente, es un poquito complejo, por aquellos que le quieren entrar a programarlo. Por dicha no tenemos que hacerlo. El curso de Machine Learning que yo doy en la universidad a veces sí se enfoca más en programar esto, por ejemplo, es un poquito más difícil. Nosotros nos enfocamos más a utilizarlo y a interpretar en los cursos de Data Mining. Bueno, les voy a ilustrar con este ejemplo un poquito a pie cómo se forma el dendrograma. Supongamos que tenemos los siguientes valores de las distancias. Digamos que tenemos 4 individuos, x1, x2, x3 y x4. Y ya esta es la matriz de distancias de todos contra todos. Entonces vamos a hacer el dendrograma usando el salto mínimo. ¿Ok? La distancia del salto mínimo. Entonces esto es así, vean. Los primeros que se unen, esto se formó con la distancia euclidia, digamos. Y para hacer el árbol voy a usar la agregación del salto mínimo. Bueno, aquí está claro que los primeros dos que se unen son x1 y x2. Entonces x1 y x2 se me van a unir a una altura de 1. ¿Verdad? ¿Cómo se ilustra? Voy a seguir aquí un poquitito para que vean el árbol. Aquí fueron x1 y x2 los primeros que se unieron, ¿verdad? A una altura de 1. Ok. Muy bien. Entonces voy para atrás. Ahora bien, como les explicaba antes, la fila x1 y la fila x2, columna x1, filas y columnas x1 y x2 desaparecen de la matriz, como les estoy subrayando ahí. Y ellos tienen que pasar a ser como un nuevo individuo que en sí es un conjunto, una parejita x1 y x2. Ahora bien, pónganle atención a esto. Si uso la agregación del salto mínimo, que es lo que voy a usar ahora, ¿cómo se calcula la distancia de x1 x2 como un todo contra x3?
Bueno, fíjense que la distancia de x1 contra x3 era 3. Y la distancia de x2 contra x3 era 2. Entonces yo tengo que calcular el mínimo de estos dos numeritos si uso la agregación del salto mínimo. Por eso aquí me queda un 2, que sería la distancia entre x1 y x2 contra x3. Es la mínima que había entre x1 contra x3 y x2 contra x3. La mínima es un 2. Esto es muy importante que lo entiendan. Si usara la agregación del salto máximo, aquí más bien tendría que poner un 3, porque sería el máximo de estos dos. Si usara la agregación del promedio, entonces tengo que promediar estos dos. Entonces ahí más bien habría un 2.5. Ok. Eso es la pregunta que hacía Julio antes. ¿Cómo mido las distancias entre los grupos? En este caso, bueno, aquí como estoy haciendo el ejemplo, estoy usando salto mínimo. Distinto sería si uso un salto máximo o si uso promedios. Bueno, entonces vean, de ahí sale este 2. Luego, en el siguiente paso, muy importante esto. Yo busco el mínimo otra vez en la matriz para ver quiénes se unen. Ahora los que se van a unir son, aquí está el mínimo. Entonces me va a unir x3 contra quién? Contra x1, x2 como grupo. Ok, x3 contra x1, x2 como grupo. Porque ahí está el mínimo que es 2, a una altura de 2. Entonces voy a ir a ver el gráfico. Vean aquí. Esto es esta unión aquí. Se me unió x3 contra x1, x2 a una altura de 2. Ok. Y ellos, entonces, esta fila desaparece de la matriz. Y esta también. Y esta columna y esta columna. ¿Por qué? Porque ya ellos se unieron. ¿Ok? Y tengo que formar una nueva matriz, que es la nueva distancia entre x3, x1, x2, x3 contra x4. ¿Cómo calculo esa distancia? Sería la distancia de x1, x2 contra x3, que era 2. No, perdón. De x1, x2 contra x4, que era 4.5. Y de x3 contra x4, que era 4.5. Es decir, tengo que escoger el mínimo entre estos dos. Porque esta es la distancia entre x1 y x2 contra x4. Y esta de x3 contra x4. Entonces cojo el mínimo, 2.5. Si estuviera usando salto máximo, tengo que usar 4.5. Y si estuviera el promedio, tendría que hacer el promedio de estos dos números. En este caso escojo 2.5. Entonces la matriz ya al final me queda aquí 2.5. Ya aquí ya no hay mucho que hacer, el mínimo está en 2.5, que es unir x4 contra x1, x2, x3. Y ahí están. Aquí se unen en, finalmente, x4 contra x1, x2, x3 como un todo, a una distancia de 2.5. Ok, esto viene un ejercicio en la tarea, así pequeñito, hacerlo a pie. Así que por eso es importante que le pongan atención. Este sería el caso del salto máximo. Les voy a explicar, vean, en el salto máximo, entonces, perdón, aquí no está muy, en el salto máximo, el primero que se une es x1 con x2. Entonces tengo que eliminar la fila y columnas x1 y x2. Ok, luego proceder a calcular el máximo de x1 x2 contra se unen x1 y x2. Entonces tengo que calcular la nueva distancia de x1, x2 contra x3 y contra x4, que serían, perdón, esta. Ok, luego en el siguiente paso, esto es muy importante que lo entiendan, el salto máximo es cómo calculo la agregación, por ejemplo, pero para ver quiénes se unen en una tabla siempre se usa el mínimo, independientemente de la agregación. Eso siempre confunde mucho. Para buscar quiénes se unen en un paso dado del algoritmo siempre es el mínimo, o sea, siempre los que están más cerca.
Eso es distinto a cómo calculo la nueva distancia de quienes se unieron contra los que quedaron, que puede ser puede ser salto máximo, salto mínimo o agregación. Entonces vean que el árbol usando salto máximo queda de esta manera, queda distinto. Y usando agregación del promedio queda otra vez un poquito distinto. Ok, muy bien. Ahí se los dejo, eso tienen que repasarlo un poquito ahí con tiempo si no lo han comprendido muy bien, y cualquier cosa me preguntan en el foro con mucho gusto. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Ok, muy bien. Bueno, ahí en la tarea viene una preguntilla de eso, a ver cómo me les va. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer el dendrograma de esta tabla que ya la habíamos hecho con ACP, de los estudiantes y las notas. El dendrograma queda de esta manera. Hay softwares que los hacen así en forma horizontal, otros los hacen en forma vertical, todo depende. El R y el Factor Miner lo hacen en forma vertical. Este es el dendrograma, este que estamos viendo aquí, que se genera a partir de esta tabla. Ok, este es el dendrograma. Ok, muy bien. Y estos son los clústeres, ¿verdad? Si hago una partición aquí, tengo 3 clústeres. C1, C2 y C3. Para interpretar estos clústeres se calcula lo que se llama el centro de gravedad de cada clúster. Y a partir de ese centro de gravedad se hace la interpretación. ¿Qué es el centro de gravedad? Veamos el que está más fácil, que es este, el de Luis y Sonia. Este azul. ¿Cómo se calcula el centro de gravedad? Simplemente vean que en este clúster están Luis y Sonia. Estos dos. Entonces yo hago un promedio entre estos dos. Un promedio vectorial. Vean. Entonces 5 más 7.9, 5 más 6 dividido entre 2, 5.5. Este sale del promedio de este con este. Luego este más este dividido entre 2, 6.5. Más 6 dividido entre 2, 6.25. 6.5 más 6.5 dividido entre 2, 6.5. 7 más 5.5 dividido entre 2 es 25. Y 9 más 8.7 dividido entre 2, 8.65. Eso es el centro de gravedad. Simplemente el promedio. ¿Cómo se calcula este centro de gravedad del clúster, por ejemplo, anaranjadito? Del promedio de este, más este, más este, más este. Entonces hago ese promedio y me queda un vector de promedio. Entonces se supone que ese vector representa bastante bien el clúster. Y luego con esos vectores hago unos histogramas, o no son tanto histogramas, sino unos gráficos de barras que me van a permitir interpretar el clúster. Como sigue. Vean, este es el centro de gravedad del clúster 1. Aquí lo que estoy haciendo es un gráfico de barras con 7, 7, 9, 4, 7, 6, 7, 5, 6, 7. Es esto. Entonces aquí observamos que este clúster ya podemos darle una interpretación. Vean, son los clústeres que son mejores en ciencias y bastante buenos en matemática, relativamente. No son tan malos en historia y su peor promedio está en educación física. Esas son las características del clúster 1. Si grafico el clúster 2, que es Luis y Sonia, se ve que ellos son buenos en educación física, pero las demás notas son bastante bajitas. Ese sería el clúster 2, que son Luis y Sonia, una posible interpretación. Y el clúster 3, vemos que ellos son buenos en español e historia, en las letras, pero no tan buenos en matemáticas, ni en educación física, ni en ciencias. Ese sería el clúster de la letra. Ese es el clúster de Lucía, Andrés, Carlos y María. Ven, entonces con esos diagramas, con esos gráficos de barras horizontales se pueden interpretar los clústeres. También se hacen gráficos verticales, que es graficar los centros de gravedad, voy para atrás, pero en este sentido, por eso se llaman verticales, así hacia abajo. Cada uno de estos por materia y no por clúster.
para ver que no hayan efectos de escala. Y aquí claramente, por ejemplo, se ve que y los clústeres quedan en el eje X. Que en efecto el clúster 1 es el de los más buenos en matemática. Clúster 1 son los mejores en matemática. En ciencias, también los mejores son los del clúster 1. En español, los mejores son los del clúster 3. Los del clúster 1 no son tan malos. Los peores son los del clúster 2. En historia, los mejores son los del clúster 3. El clúster 1 no es tan malo, el clúster 2 es el más malo. Y en educación física, el clúster 2 es el mejor. Que toda educación física se caracteriza por ser bueno en educación física, pero malo en las demás materias. También se puede hacer este gráfico que es muy interesante, que es el gráfico horizontal vertical de una sola vez. Ese gráfico es muy útil porque permite ver todo junto y no engañarse por efectos de escalas. Entonces aquí claramente el clúster 1 se ve que es el mejor en matemáticas, en ciencias, en español es el segundo, en historia es el segundo y en educación física es el más malo. El clúster 2 claramente es bueno en educación física y malo en todo lo demás. Y el clúster 3 es bueno en historia y español y en lo demás regular. Este gráfico es muy bueno, permite ver todo de un solo. Ok, si vemos una comparación entre la clasificación jerárquica y el ACP que hicimos la clase anterior, vemos que básicamente tuvimos el mismo resultado e incluso la misma interpretación. Valga decir que los resultados de un ACP y una clasificación jerárquica no siempre son los mismos. Aquí es porque es una tablita muy sencillita, pequeña. Pero sí deberían parecerse, deberían ser similares, pero no necesariamente iguales. Ok, ¿alguna pregunta antes de ir a ver cómo se hace esto en R Commander? Ok, muy bien. Entonces vamos a ir a hacer un ejemplo en vivo de una vez. Le voy a hacer un ejemplo con la tabla de servicio al cliente. Ok, digamos que cargamos aquí R. Cargamos el R Commander. Perdón que tengo el teclado en inglés. R Commander. Ok, muy bien. Ahí tengo el R Commander. Y entonces voy y cargo los datos. Aquí tenía nombres en las primeras filas. El separador era punto y coma, si mal no recuerdo, y el de decimales coma. Voy y leo los datos que los tengo aquí en el directorio datos y cargo el ejemplo clientes. Ok, le doy visualizar datos y parece que todo anda bien. Ok, aquí entonces me vengo aquí al menú de estadísticos, le doy ajuste de modelos y no es en ese. Ok, aquí en estadísticos, en análisis dimensional, si lo tienen en español, en el menú análisis de agrupación, tenemos el método de K-medias que vamos a ver dentro de un rato y la agrupación jerárquica, que es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces aquí le doy agrupación jerárquica, me pregunta varias cosas importantes, que seleccione cuáles variables quiero usar, voy a seleccionar todas. Vean cuál es el método de agrupación o de agregación. Puedo usar método WAR, que es la distancia entre los centros de gravedad, el enlace simple, que sería la distancia de los mínimos, el enlace completo, que es la distancia de los máximos, y algo otros enlaces que no los hemos visto.
¿Cuál es la distancia que va a usar para la matriz inicial de distancias? Está la euclidia, la euclidiana al cuadrado, la de Manhattan. Y sin transformación, vamos a usar la distancia euclidiana. Y aquí clic para que dibuje el dendrograma. Ok, y en esta variable de R nos queda el resultado, que eso lo vamos a ver más adelante en el tercer curso. Bueno, le damos a aceptar y ahí tenemos el dendrograma. Ok, muy bien. Ahí se observa que hay como un clúster aquí, otro clúster aquí, otro clúster aquí y otro clúster aquí. Como que yo podría seleccionar 4 clústeres. Si selecciono 2, me queda uno muy pequeño y uno muy grande, como que no sirve. O podría seleccionar 3 clústeres. Este de acá y este de acá. O sea, si yo corto el árbol aquí, perdón ahí el mal pulso, aquí me quedan 3 clústeres. Este clúster, este otro clúster y este otro clúster. Si selecciono 3 clústeres. Ok, bueno. Entonces, vamos a ir al menú nuevamente. Estadísticos, ajuste dimensional, análisis de agrupación. Voy a decirle aquí, resumir la agrupación jerárquica. Esto me dice aquí cuántos clústeres quiero hacer. En el fondo aquí estoy haciendo el corte del árbol. Digamos que le digo que 3 clústeres. Que quiero 3 clústeres. Y que me imprima el resumen. Le voy a aceptar. Aquí me está pidiendo que tenía otras variables. Que sean la variable 3. Y 3 clústeres. Que aquí fue el último gráfico que hice fue este. Entonces 3 clústeres. Le doy a aceptar. Él me hace varias cosas. Entre otras, aquí les voy a presentar, esto es muy importante. Aquí me deja los centros de gravedad, que son importantes. Como lo vamos a hacer en este curso, después lo vamos a hacer directamente en R, pero para eso ocupamos estar en la consola de R, y no lo vamos a ver en este curso. A partir de aquí uno le puede dar copy paste y llevárselo para un Excel y ahí hacer los gráficos. Ok, estos son los centros de gravedad. También ella hace algo que se llama un biplot, que lo vamos a estudiar más adelante en otros cursos. Pero el biplot básicamente me dice aquí, para explicarles un poquito, este 3 es el clúster 3, el 2 es el clúster 2 y este es el clúster 1. Y es como un ACP. Dice que este clúster es como el más impactado por la edad. Vamos a hacer un poquito más grande, que quedó muy pegado acá. Pero es básicamente como un ACP. Ok, muy bien. Entonces, estos centros de gravedad les doy aquí copiar. Los puedo pegar aquí en un editor de texto. Formatearlos un poquito y me los llevo para Excel. Una vez en Excel puedo hacer una interpretación, que es lo que les voy a mostrar ahora. Bueno, este es el ejemplo de servicio al cliente que ya hemos visto en el curso. Ahí están el árbol que sacamos antes. Si le hago un corte ahí con 3 clústeres, en la ventana de resultados, como ya les mencioné, me queda esto que no les mostré antes, que es cuánto. El primer clúster tiene 13, el segundo 18 y el tercero 6. Y ahí están los centros de gravedad. Ya ahí los metí a Excel y lo grafico. Ahí tengo un pequeño problema de escalas que no cuidé. Vean que este me sale muy grande. Y es porque básicamente vean que la edad, por decirlo así, está medida en una escala de 0 a 100. Y las demás variables están medidas en una escala de 0 a 10. Entonces eso me genera ese problema. Aquí habría dos opciones. Una, centrar y reducir la tabla. Otra que es un poquito mejor es cambiarle la escala de la edad y dividir la edad entre 10 para que queden todas de 0 a 10, entendiendo que una edad de 5
realmente son 50 años. Una edad de 4 son 40 años. Porque si centro y reduzco la matriz, el problema es que se pierden los valores originales, entonces a veces se vuelve difícil interpretar. Bueno, haciendo eso, vean, el gráfico cambia significativamente. Y ahí está el gráfico de barras, del cual podemos sacar un montón de conclusiones. Por ejemplo, que el clúster 1, el clúster azul, tiende a calificar casi todas las variables bien, vean. Son los más jóvenes, y los jóvenes tienden a calificar todo bien, excepto, obviamente, la antigüedad, porque ellos tienen poca edad. Entonces son un grupo que está bien. Luego el clúster rojo es el más preocupante, que sería el clúster 2, porque es el que tiende a calificar bastante bajo todas las variables. Bueno, peor aún el clúster verde. El clúster verde es el más preocupante bueno, el clúster verde coincide un poco con lo del ACP. El clúster verde califica mal limpieza, prestigio, ubicación, variedad de productos. Y califica bien espacio de parqueos, son de mayor edad, y la atención de los empleados, y tiene mayor antigüedad. El clúster azul, lo que califica bien son la calidad de las instalaciones, la calidad del servicio. Sí, el clúster verde es el más preocupante para el supermercado. Coincide un poco con el ACP. Es el clúster de aquellos como que están un poquito disconforme con el servicio que da este supermercado. Bueno, muy bien. Uno puede, esto es muy importante, colocarle al archivo a qué individuo pertenece, a qué clúster pertenece cada individuo en una columna nueva. Eso es muy importante porque para un efecto de un estudio, después yo ocupo saber en qué clúster me quedó cada persona. Esto se hace de la siguiente manera, en R. Voy de nuevo a Factor Minor. Uno se viene aquí a estadísticos, ajuste de modelos, análisis dimensional, análisis de la agrupación, y le digo agregar a la agrupación jerárquica al conjunto de datos. Si le doy clic a este, le digo por ejemplo que en este que fue donde hice el gráfico con 3 clusters, agregue, y si lo voy ahora a visualizar a los datos, fíjense que en la última columna ya tengo a qué individuo pertenece a qué clúster pertenece cada individuo. Es decir, por ejemplo, el individuo 1 pertenece al clúster 1, mientras que Johanna, por ejemplo, pertenece al clúster 2, Damares pertenece al clúster 3, y así sucesivamente. Ok, muy bien. Entonces ahí están los 3 clústeres. Ahí está el clúster, ese es el clúster 2, 1 y 1. Aquí tengo un error. Alguno de estos es el 3, creo que este es el 3. Ok, más información en ese libro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, muy bien, gracias. Si alguno tiene alguna duda o comentario. Bueno, aquí en las filminas viene paso a paso explicado cómo usar el software, ¿verdad? Aquí está. Yo lo hice en vivo, pero aquí viene. Ahí pueden estar viendo que viene paso a paso explicado. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver ahora el método de las K-medias, conocido en inglés como el K-means. Este es el método más usado para hacer clustering, porque la clasificación jerárquica, por decirle así, es el mejor en el sentido de que da la clusterización o los grupos mejores. Pero cuando uno tiene 1.000.000 de datos, calcular 1.000.000 por 1.000.000 de distancias no es viable en ninguna computadora. Ya con 5.000 ya se pone difícil de hacer, porque 5.000 sería 5.000 al cuadrado cálculos. Son demasiados cálculos. Entonces el método de las K-medias trata de subsanar ese problema, pero no da una solución óptima.
Es decir, ese es el problema de K-Means. K-Means tiene dos problemas. Uno, que no necesariamente da una solución, la mejor solución. Y dos, es que hay que dar este K. Este K de K-Means o de K-medias es el número de clusters. Y en el método de las K-medias uno debe dar el número de clúster a priori, lo cual es difícil. Como antes de hacer el cálculo yo voy a saber cuántos clústeres tengo. Pero así es, tiene entonces esos dos defectos. Pero es mucho más rápido en tiempo. Ahora vamos a ver por qué. Ok, bueno, este es el objetivo entonces de clustering. Es el siguiente. Es minimizar la inercia intraclases, intraclusters o interclases, es decir, que los puntos estén lo más acomodados posibles, aquí lo más cohesivos, lo más cercanos. Eso se llama inercia intraclases o distancia intracluster. Y que la distancia o inercia interclusters sea máxima, es decir, queremos que los grupos estén lo más alejados entre sí como grupos, y que el grupo a lo interno sea lo más cohesivo posible, o que los puntos estén lo más cercanos posibles. Una buena clasificación es aquella que maximiza la distancia entre los grupos y minimiza la distancia a lo interno de los grupos. Es decir, que minimiza la inercia intracluster o intraclases y que maximiza la inercia interclases o interclusters. Bueno, muy bien. Vean la idea del método. El método del K-Means, conocido en francés como New Dynamic o nubes dinámicas también, tiene la siguiente idea. Yo tengo que darle el número de clúster a priori. Por ejemplo, aquí 2 clúster. Aquí escogí K igual 2. Entonces el sistema, el método lo que hace es al azar, genera 2 clústeres. De ahí que sale otro problema del K-Means, que yo corro 2 veces el K-Means y no necesariamente da el mismo resultado. Porque el K-Means, estos clústeres que escoge inicialmente, los escoge al azar. Entonces depende de eso. Podría dar distintos resultados. Entonces escoge 2 clústeres al azar. Digamos estos 2 clústeres escogidos al azar. Luego calcula el centro de gravedad de cada clúster, que sería este punto que tengo en rojo. Y luego reasigna. ¿Qué quiere decir reasigna? Digamos, este punto, este puntito que acabo de marcar está más cerca de este centro de gravedad, entonces lo cambia de clúster. Este punto está más cerca de este otro centro de gravedad, entonces lo cambia de clúster. Entonces eso quiere decir que reasigna. Una vez que reasigna, vuelve a calcular los centros de gravedad. Y así sucesivamente él sigue calculando el centro de gravedad y reasignando. Es decir, vuelve a calcular las distancias de todos contra los centros de gravedad. Y reasigna el más cercano. Y así sigue hasta que de un paso a otro ya no varíe mucho. O hasta que de un paso a otro ya la inercia intraclases no varíe mucho. O la inercia interclases no varíe mucho. ¿Cuál es la ventaja de esto? Vean que tiene que calcular la distancia de todos contra 2 centros nada más. Es decir, si tuviéramos 5000 datos, tiene que calcular 10.000 distancias. Porque son 5000 contra 2 centros, 10.000 distancias. Mientras que en el método de clasificación jerárquica o de clustering jerárquico que vimos antes, tendría que calcular 5000 al cuadrado. Sería demasiado. Entonces esa es la ventaja de este método. Requiere mucho menos cálculos. Desventajas: no siempre da la misma solución. La solución no necesariamente es óptima. Y hay que dar el K a priori. Bueno. Aquí se usa el centro de gravedad para hablar de la inercia, el centro de gravedad total, el centro de gravedad por clúster. Este es el centro de gravedad de un clúster, este es el centro de gravedad total. Es así, el centro de gravedad total, que sería, el centro de gravedad total es este, es simplemente promediar todos estos, y eso me da el centro de gravedad total. Y el centro de gravedad por clúster, que era lo que habíamos explicado antes. ¿Ok?
Eso sería, visto en un gráfico, sería, este es el centro de gravedad por cada clúster, aquí por ejemplo. Y también podríamos tener un centro de gravedad, tenemos dos centros de gravedad de clúster y un centro de gravedad total que podría estar algo así tal vez, que es el centro de gravedad de todos los puntos. Este sería el centro de gravedad, la definición del centro de gravedad por clúster, y este es el centro de gravedad total. La inercia total es el promedio de distancia de todos los puntos contra el centro de gravedad. Y la inercia interclases es las distancias al centro de gravedad de cada clúster. Ok, les voy a explicar aquí. Perdón que vaya para allá. La inercia total es el promedio de distancias de todos contra el centro de gravedad total, digamos que era eso. Entonces la distancia de todos estos puntillos contra este promediado. Y la inercia intraclases es el promedio de todos estos contra este punto. Eso sería la inercia intraclase de esta clase. Y luego la inercia interclase de esta clase es la distancia de todos estos puntos contra esto. Luego eso se suman y se divide entre dos. Eso da la inercia intraclase. Y la inercia interclases es el promedio de distancias entre los grupos. Aquí solo hay dos grupos, entonces solo hay una distancia. Esa sería la inercia interclases. Aquí están las definiciones matemáticas, que no voy a entrar en mucho detalle en eso. Y hay un teorema que es importante, conocido como la desigualdad de Fisher. El teorema de Fisher dice que la inercia total siempre es igual a la inercia interclases más la inercia intraclases. Esto es muy importante porque recuerden que les dije antes que el K-Mix busca que la inercia interclases, que esta sea mínima y que esta sea máxima. Entonces yo ando buscando que este número sea mínimo, que vaya hacia abajo, y que este vaya hacia arriba. Pero resulta que sumados dan una constante. Entonces eso tiene una ventaja que minimiza el tiempo otra vez a la mitad del algoritmo. Cuando dos números sumados dan una constante, por ejemplo, si yo tengo que 75 más 25 dan 100, si yo tengo que 75, por ejemplo, más 25, yo tengo 75 más 25 es igual a 100. Entonces, ¿qué pasa? Si esto es constante, entonces si este se hace pequeño, ¿cómo se hace este? Se hace grande. Es decir, si yo le pongo aquí 24, aquí tiene que haber 76. Si yo le pongo aquí 20, aquí tiene que haber 80. Entonces, cuando uno se hace pequeño, el otro se hace grande. Entonces, eso es la ventaja de esto en el algoritmo. El algoritmo de K-Mix ocupa que este número sea máximo y que este sea mínimo, pero basta que este sea mínimo y este automáticamente se hace máximo. O basta que este sea máximo y automáticamente este se hace mínimo. Entonces el algoritmo consiste en ir haciendo K-Mix hasta que este número sea lo más pequeño posible. La inercia intraclases. Algunos software lo hacen al revés, pero es lo mismo en la práctica, hasta que este sea lo más grande posible. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Yo sé que es un poquito complicado y la clase de hoy es un poquito cargada. Pero si tienen alguna pregunta. Ok, bueno, muy bien. Entonces esa es la idea. Aquí hay una verificación en Excel para el ejemplo de los estudiantes y con 3 clústeres de que la inercia interclases más la inercia intraclases, yo calculo por aquí la inercia total. Ven, aquí está la inercia total, es esta. Y luego calculo la inercia intraclases más la inercia interclases y la sumo. Y se ve que dan lo mismo. Eso es lo que dice el teorema de Fisher. En la tarea viene un ejercicio optativo para que ustedes verifiquen esto con otro ejemplo. Es optativo, ¿verdad? Porque es un tema un poquito complicado, pero ahí se los dejo para que lo analicen. Bueno, entonces el objetivo es que la inercia interclase PPA sea máxima o que la inercia
interclases BP sea máxima o la inercia interclase sea mínima. Bueno, muy bien. Esto todo es para evitar lo que se conoce como un problema combinatorio, que es el problema que tiene la clasificación jerárquica. Bueno, el método de K-medias fue propuesto por Forgy en 1965, generalizado al método que se conoce como de las nubes dinámicas por el profesor francés, que es el profesor que me dirigió a mí mi tesis doctoral, y consiste en el método de reasignación-centraje. Les repito un poquito el algoritmo. Se hacen cada clúster al azar, por ejemplo 2. Luego se calcula el centro de gravedad. Aquellos puntos que están más cerca de otro centro de gravedad se cambian de clúster y se vuelven a calcular los centros. Y así se sigue hasta que no varíe mucho de un paso a otro. ¿Qué quiere decir que no varíe mucho de un paso a otro? Que la inercia, por ejemplo, intraclases ya no varíe mucho de un paso a otro. Otra manera de controlarlo es que ya muchos individuos ya no se cambien, ya como que se estabiliza el problema. Ok, muy bien. En esta filmina se ilustra el método paso a paso. Poco a poco, como al azar empezaron aquí los centros de gravedad. A este método también se le conoce como centros móviles. Las X, las cruces son los centros. Y vean cómo se van acomodando hasta encontrar los 3 clústeres. ¿Qué puede pasar también? Esta es la solución optimal. Estos son los 3 clústeres que nos daría la clasificación jerárquica. Pero puede pasar que K-min se equivoque, ven, y hace un clúster aquí, azul, otro clúster verde y otro clúster aquí. Hizo 3 clústeres, pero no es la solución óptima. Ese es uno de los problemas de K-mins. Desgraciadamente es difícil de darse cuenta de que uno no quedó en una solución óptima. Lo que hay que hacer, ahorita vamos a ver en el programa, es darle que bastantes iteraciones, ¿verdad? Entre más iteraciones, mejor, ¿verdad? También lo que se hace a veces es correr el método muchas veces para ver la solución que más se repite, uno se queda con esa. ¿Okay? ¿Cuántos clústeres? Es una pregunta muy difícil de saber originalmente. Si uno tiene estos datos, podrían ser 2 clústeres, podrían ser 4 clústeres, podrían ser 6. Todo depende también de lo que uno quiera. Esto se conoce como la granularidad. Dependiendo también de para qué quiera uno los clústeres, uno inicialmente puede decidir cuántos clústeres quiere. El defecto de K-means es que hay que decidirlo a priori. Y a veces no es tan fácil, porque yo no los puedo ver como aquí en un gráfico, ¿verdad? Una solución es usar lo que se conoce como el codo de Yambú, que esto lo vamos a estudiar en detalle en el tercer curso. En el tercer curso vamos a ver una manera un poquito más científica de hacerlo, pero para eso hay que estar en la consola, con código R. Entonces en el tercer curso hacemos esto. Nada más aquí se los menciono. Aquí está el algoritmo que uno debería programar. Aquí vemos K-means lo corrimos 25 veces con el ejemplo de estudiantes. 17 veces, el 68% de las veces encontró la solución óptima, que es la misma que encontró el ACP y la clasificación jerárquica. Pero vean que en todas estas veces aquí para abajo no se quedó en la solución óptima. E incluso incluso algunas veces encontró soluciones bastante malas, como esta última es muy mala, donde separó a Luz y Sonia en clústeres separados, cosa que ellos son muy unidos, y todo lo demás en un clúster, una solución bastante mala. Ok, desgraciadamente el problema, ¿qué tal si uno lo corre solo una vez y se encontró ese clúster y está en una solución bastante mala? Muchas veces se hace lo que se conoce, algunos software lo hace como formas fuertes, que es aplicar muchas veces el método, para después quedarse con aquel que se repite más veces. Ok, por ejemplo en este caso sería este, que es la solución óptima. Bueno, muy bien, entonces para terminar les voy a explicar cómo se hace en Factor Minor. Aquí viene paso a paso. También se puede hacer en Rater. Ok, aquí está paso a paso en Rater. Yo les voy a explicar paso a paso
en Factor Miner. Aquí Manu me pregunta, ajá, ¿la solución se puede atar a una probabilidad? No, no, hay un método, una variante de K-means que sí, pero no en esta, si le estoy entendiendo bien qué quiere decir por atar. Ok, pero no, ¿verdad? No, no sé asociar. Ok. Sí, hay un método que sí, pero no en este K-means. En este K-means no. Después vamos a ver que en otros métodos predictivos que vemos en el segundo curso, sí. Cada clasificación que uno hace se le asocia una probabilidad, pero no en este método. Por ejemplo, en un método que se llama el método de los K vecinos más cercanos, pero ese es con un objetivo predictivo. Entonces, en esos métodos sí se les asocia una probabilidad a cada caso. Lo cual es muy bueno cuando uno está prediciendo. Por ejemplo, yo sé que ustedes en México tienen el tema de los fraudes. ¿Cuál es la probabilidad de que sea fraude o cuál es la probabilidad de que no sea fraude? Eso lo vamos a hacer en el siguiente curso. Ok, que ya es más un método predictivo. Estos son métodos descriptivos. Entonces lo que buscan es, sin ninguna ayuda, encontrar los segmentos, describir cuáles segmentos habían en la base de datos. Otra idea distinta, que es la que vamos a ver en el siguiente curso, es cómo predecir. Dado un individuo nuevo, cómo predecir en cuál clúster de esos o en cuál grupo va a quedar. Por ejemplo, en el grupo de los fraudes o en el grupo de los no fraudes. ¿Y cuál es la probabilidad de que quede como fraude o la probabilidad de que quede como no fraude? Eso lo vamos a estudiar un poco en el curso que sigue. Un poco esa es la idea. Manu, le pregunto, o Manuel, no sé. Bueno, ok, muy bien. Entonces en R Commander hacer K-Means es muy fácil, es básicamente igual que en clasificación jerárquica. Aquí análisis de agrupación, escojo agrupación por K medias. Escojo, vean que a priori tengo que decirle cuántos clústeres, digamos 3 clústeres. Escojo todas las variables. Ok. Asignar grupos al conjunto de datos, le puedo decir que, bueno, no lo voy a hacer así. Vean, esto es el número de semillas iniciales. Es importante, es para el random que tiene al inicio el método. Iteraciones máximas. 10 podría ser muy poquito. Entre más le ponga, más dura, pero mejor va a ser mi solución. Entonces voy a decirle que 25. Entonces ahí le doy. Y aquí me hace un biplot que lo vamos a estudiar con más detalle en el próximo curso. Y ya tengo aquí la solución. Aquí tengo los centros de gravedad. Aquí nos sale un gráfico, como en el de clasificación jerárquica. Lo único que yo puedo hacer es decir de nuevo aquí y decirle análisis de agrupación, agregar la agrupación, resumir. Es que aquí tengo un problemita que ya lo tenía. Vean, voy a hacerlo otra vez. Yo le puedo decir aquí, análisis dimensional, análisis de agrupación K medias, 3 clústeres. Voy a decirle aquí que me asigne el grupo al conjunto de datos. Esto lo que me hace es ponerle en la tabla de datos, en la última columna, a qué individuo, a qué grupo quedó cada individuo asociado. Ok. Entonces puedo ir aquí a visualizar los datos y aquí al final, ven, aquí tengo en la primera columna, aquí, a quién me lo asignó clasificación jerárquica. Y aquí, a quién me lo asignó K-means. Ven que no necesariamente dio igual, ¿verdad? Aquí se ve que no dio muy, dio un poco distinto. Ok, eso sería en K-means. En R Commander.
También se puede usar se puede hacer en Ratel, como les estoy mostrando en pantalla. En Ratel lo primero que hay que hacer es escoger los datos, ejecutar, como ustedes ya conocen. Escoger aquí el número de clusters. Aquí se escoge el número de clusters. Hay que ir aquí a esta pestaña clusters. Escoger el número de cluster. Escoger las semillas del azar. Y cuántas ejecuciones. Aquí uno le puede decir que lo ejecute. Esta es una ventaja que no tiene el otro programa. Le puedo decir que lo ejecute unas 10 veces. Y entonces él hace un consenso. Eso podría ser mejor. Le doy a ejecutar. Me tira un bplot que me separa los clusters. Voy a hacerlo y con eso terminamos por hoy. Voy a cerrar aquí este. Y voy a cargar Ratel. Voy a hacerlo y con eso terminamos. Ok. Ok, bueno, ahí tengo Ratel. Y entonces voy a ir a cargar los datos. Aquí cargo los datos. Ejemplo, clientes. Le voy a decir que tengo el separador es punto y coma. Y el separador decimal es coma. Le voy a ejecutar. Le vuelvo a dar porque no tiene que tener, esto es importante, tiene que ser sin partición. Le voy a ejecutar. Ahí todas las variables me las interpretó bien, todas son numéricas. Nombre de cliente tengo que decirle que la ignore, porque no es una variable. Le doy de nuevo a ejecutar. Ahora sí, ya lo tengo todo bien. Me voy a clusters y le digo que me haga k-means. Le voy a decir que me haga 3 ejecuciones. Número de cluster por defecto ahí son 9. Voy a decirle que me haga 3. Y le doy ejecutar. Ahí está, ven. Entonces me hace, aquí me tira los centros de gravedad. Ven, los centros de los clústeres. Que por cierto no les dije, bueno, estos centros, igual, yo me los puedo llevar aquí. Le doy copiar. Me los llevo, por ejemplo, aquí para un archivo de texto. Ahí los tengo, ven. Y en Excel los puedo interpretar exactamente igual como los interpreté en la clasificación jerárquica. Con los gráficos de barras horizontales y verticales. La interpretación se hace igual con ese tipo de histogramas. Ok, muy bien. Este bplot aquí me hace como un cierto ACP de los datos. Aquí están los 3 clusters que quedaron bien separaditos. Ok, también, por cierto no les dije, pero aquí también puedo hacer clúster jerárquico. Le puedo decir que haga clúster jerárquico con la distancia euclídea y la agregación de WAR. Número de clúster. Bueno, voy a decirle que lo ejecute. Aquí el dendrograma, aquí lo puedo ver. Ahí está, lo hace un poquito distinto. Y lo tira de manera vertical, perdón, de manera horizontal. Ok, también le puedo decir que el número de clúster, digamos, sean 3. Aquí en estadísticas me tira los centros de gravedad, ¿ven? De los 3 clústeres. Aquí también los puedo agarrar y llevármelos para interpretarlos. Diagrama de datos. Este es como un gráfico. Este lo vamos a ver en el próximo curso. Les voy a explicar este gráfico, un poquito qué quiere decir, no el día de hoy. Próximo curso vamos a ver qué quiere decir ese gráfico. Y el diagrama discriminante, que es el bplot.
Ok, muy bien. Entonces eso es en Ratel. En la tarea yo les pregunto por hacer un ejemplo en, en Ratel y en R Commander. Ok, por aquí me están haciendo una pregunta. En la gráfica jerárquica, el clustering se dibuja otra pequeña. Inertia gain. Ajá. Sí. ¿Cómo se interpreta? Ajá. Estamos aquí. Vamos a ver si dendrograma aquí. ¿Será aquí? Si es que no sé. Ajá, aquí. Si es que no sé dónde está el inercia ganada. Eso es como la inercia ganada paso a paso. Pero no sé dónde fue que. ¿Dónde fue que vio ese gráfico? Ah, en R Commander. Ah, ok. En R Commander. Si es que aquí me lo está poniendo. Ah, bueno, si quieren. Sí, pasa que ya no tengo R Commander cargado. Sí, la inercia que después les puedo explicar más en el foro, pero la inercia ganada es como, eh, recuerden que la idea es maximizar la inercia interclases. Entonces, lo que eso va ilustrando es cuánta inercia va ganando paso a paso. Entonces, en el primer paso, digamos que la inercia era así. Luego en el segundo era así, en la segunda ejecución del K-means. Luego así. Luego así. Digamos que eso lo que determina es cuando el algoritmo para. Cuando ya de un paso a otro esto se mantiene como estable, entonces ya el algoritmo, digamos que en estas 4 iteraciones, 1, 2, 3, 4, 5 iteraciones, eran suficientes. Porque en la siguiente ya no ganó nada de inercia. Ven. Es decir, como que a partir de ahí se estabilizó. Eso es lo que le dice ese gráfico. Que era algo así, ¿verdad? Manuel es. Ok. Sí, exacto. Eso es lo que quiere decir ese gráfico. Bueno, muy bien. Si tienen alguna otra pregunta. Si tienen alguna otra pregunta, con mucho gusto. Si no, entonces ya se está haciendo de. Disculpen, hoy la clase estuvo un poquito larga. Ya se está haciendo aquí de noche, aquí en San José, Costa Rica. Ya sea un poco oscuro y no he encendido las luces. Bueno, decirles que entonces, si no los veo más, pues que feliz Navidad y Año Nuevo. Recordarle a los compañeros de México y del Perú, pues que ojalá continúen en el segundo curso de métodos predictivos. Es un curso muy interesante, todavía más que porque ahí es donde aprendemos a predecir. Métodos predictivos, vamos a estudiar redes neuronales, árboles de decisión, máquinas vectoriales de soporte y algunos otros métodos. Para asegurarse el campo, entonces lo que pueden hacer es inscribirse en el sitio web para asegurarse el campo, porque en enero siempre aparece mucha gente interesada en este curso. Entonces, si no tienen más preguntas, alguna pregunta o comentario. Bueno, ya hoy les revisé la tarea. Apenas tengan la tarea, pues la suben y yo se las voy revisando. No duden en preguntar en el foro, ¿verdad? Yo voy a seguir atento al foro el fin de año. Así que en cualquier momento, pues ahí estamos atentos al foro. Si tienen alguna duda o comentario, pues por favor pónganla ahí en el foro. Entonces, bueno, desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y espero verlos de nuevo en el siguiente curso. Un gusto haberlos visto. Entonces, hasta luego, muchachos. Nos vemos el próximo año y nos estamos hablando vía el foro. Muchas gracias. Hasta luego.